Hermanos, es algo muy común que cuando alguien deja el catolicismo, luego sus familiares o sus conocidos le pregunten, ¿te cambiaste de religión? Y esa pregunta, hermanos, es una pregunta muy dolorosa para algunos, para otros les avergüenza, para otros les ofende, mientras que otros consideran que es su deber aclarar que no se trata de religión. No me cambié de religión. Cristo no es religión, sino salvación, etcétera. Sin embargo, hermanos, por más que inquiete o incomode el sentido en el que realmente el católico promedio hace esta pregunta, es necesario reconocer que tal cosa, es decir, el cambiarse de religión, es una posibilidad real, aún en el sentido en el que generalmente el católico lo suele preguntar. Sí, el cambiar un sistema de creencias por otro, sin que eso signifique la verdadera salvación, no solo es una posibilidad real, sino que es una realidad en muchos. Y es una realidad más común de lo que se llega a admitir aún en las iglesias cristianas sanas. Y es también a la vez el sutil engaño cada vez más común del enemigo de nuestras almas. Entonces, ¿acaso es posible salir del catolicismo y permanecer en el protestantismo sin que esto tenga que ver con la salvación? Amigo, con pesar debo decirte que efectivamente sí es posible. Y más que posible, es muy común. Acompáñenme a ver lo que dice el apóstol Pablo respecto a esto en el libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 4 y 5. El libro de los Hechos, capítulo 26, versículo 4 y 5. Dice la Escritura: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Hasta allí. El apóstol Pablo, hermanos, luego de 2 años de haber estado preso en Cesarea, pues que los judíos le tomaron en el templo, recuerdan ustedes, cuando estaba purificándose, lo golpearon y casi lo mataban, si no es que el comandante Lisias se los arrebata, luego lo pone en la cárcel, luego que se da cuenta de que lo quieren matar, lo manda con 200 soldados de a caballo y 200 lanceros en la noche, lo manda a Cesarea resguardado para que no lo maten. Allá en Cesarea lo recibe Félix y bueno, no le da resolución, lo deja 2 años en la cárcel hasta que Félix recibe por nuevo gobernador a Festo, es decir, Félix deja de ser el gobernador y recibe en su lugar a Festo. Festo entonces, casi inmediatamente al inicio de su reinado,
recibe la visita del rey Agripa y de su esposa Berenice, porque acaba de recibir el puesto, entonces empieza a recibir felicitaciones de sus amigos, y entre ellos está el rey Agripa y su esposa Berenice, quienes tenían un trasfondo judío y conocían las costumbres y las leyes de los judíos. Estos llaman entonces a Pablo para oír la defensa que él tiene de lo que los acusan los judíos. Y es en su defensa ante ellos, hermanos, cuando nos cuenta la experiencia de lo que es estar en una religión externa. Es aquí donde Pablo entonces cuenta su experiencia de lo que es estar en una religión externa, en una religión de normas, de tradiciones y prácticas que, por más rigurosas que éstas fueran y por más moralistas que éstas fueran, no tenían nada que ver con la salvación verdadera. Pues en el versículo siguiente dice: y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Él hace entonces un contraste entre su vida pasada y su vida presente. Él está diciendo que toda su vida pasada, antes de que el Señor le salvara, él vivió en una religión. O es decir, vivió religiosamente, pues dice el texto, conforme la más rigurosa secta. Aquí secta en el original se refiere al partido, a la división que hay entre la religión judía. Dice, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión. Noten cómo usa esta expresión. Nuestra religión viví fariseo. De hecho, hermanos, noten ustedes que aquí el apóstol está usando el término religión precisamente como lo suele usar el católico promedio cuando cuestiona y pregunta: ¿te cambiaste de religión? Porque a la religión a la que se refiere aquí el apóstol no es el cristianismo. ¿Se dan cuenta? Aquí él se está refiriendo a la religión externa del fariseísmo en la que vivió. Así que, con la ayuda del Señor, hermanos, vamos a meditar en esta situación, en este tema, siguiendo el siguiente esquema. Primero vamos a ver el concepto de cambio de religión a lo que nos referimos. Enseguida vamos a ver la realidad del cambio de religión. Y por último vamos a ver algunos signos del cambio de religión. ¿A qué nos referimos con el cambio de religión? Con que cambiaste de religión. Primeramente debemos aclarar aquí, hermanos, que con religión no nos referimos al concepto bíblico de verdadera religión, que es aquella religión interna del corazón, aquella gracia interna que inclina los corazones de los creyentes a una vida piadosa en cuerpo y alma, en mente y en afectos, y que conduce a una santificación progresiva, evidente para todos los que lo rodean. No nos referimos a la verdadera religión, pues la palabra religión, aunque hoy en día se ha menospreciado mucho, aún en el evangelicalismo de nuestro tiempo, la palabra religión es una palabra correcta, es una forma de adoración. Sin embargo, cuando hablamos de la verdadera religión, estamos hablando, como les decía, esa gracia interna que inclina los corazones de los creyentes a una vida piadosa en cuerpo y alma. Y cuando aquí y a partir de ahora hablemos de religión, no nos vamos a referir a esa verdadera religión. ¿A qué nos referiremos entonces con religión? A lo que efectivamente el católico se refiere cuando hace la pregunta. ¿A qué se refiere el católico cuando pregunta: ¿te cambiaste de religión? ¿Se refiere él acaso a que
Él está preguntando, ¿hallaste algo que movió tu corazón y tu devoción hacia otro lugar? Él está preguntando algo así. O él está preguntando, ¿fue tu corazón transformado y llevado a la vida en Cristo? ¿Está él preguntando eso? No, él no está preguntando eso cuando hace la pregunta. Generalmente se refiere con religión al conjunto de creencias y prácticas que forman parte de su culto religioso. Se refiere a ese conjunto de creencias y prácticas que forman parte de su culto religioso. Y es precisamente esa, como les decía, la definición que el apóstol está dando aquí de su religión pasada. Un conjunto de normas, de creencias y prácticas que forman parte de un culto religioso. Así pues, cuando el católico pregunta, ¿te cambiaste de religión? En su mente él está pensando en el abandono del conjunto de prácticas y normas propias del catolicismo para adoptar otras en su lugar. ¿Me siguieron? Cuando él hace esa pregunta, él se está refiriendo al abandono de todo el conjunto de prácticas y normas que son naturales del catolicismo para adoptar otras prácticas y normas diferentes. Les decía que el católico no está preguntando, ¿hallaste algo que movió tu corazón o tu devoción hacia otro lugar? El católico no está preguntando, ¿fue tu corazón movido de la devoción a la Virgencita y los santos hacia otro ser diferente? No, él no está preguntando por devoción. Por lo general, dado que para el católico promedio su religión no es más que una afiliación tradicional hereditaria y las normas a seguir para mantener esa afiliación, cuando oye que alguien salió de su religión o del catolicismo, él está pensando en aquella otra religión en los mismos términos que la suya. ¿Me expliqué? Él no está pensando en otra cosa que en lo que él conoce, que es para él una religión, lo que él hace allí. Y cuando le dicen que alguien ya se cambió de religión, él piensa que se hace lo mismo, nada más que en otro lugar y de otra forma. Es decir, que aquel que se dice que se cambió de religión, ahora tiene una afiliación religiosa tradicional y externa diferente. En otras palabras, cuando se hace esta pregunta se está refiriendo a una religiosidad externa. Es a lo que él se está refiriendo, porque no les está preguntando, ¿fue transformado tu corazón? No. Él está pensando en las tradiciones y prácticas propias del catolicismo y él las extrapola y dice, allá deben de hacer algo parecido, yo creo, pero a otras deidades tal vez. En su pensamiento no hay nada interno ni espiritual, sino tradicional, práctico y dogmático. Es como él se pregunta dentro de sí mismo, ¿entonces ya no vas a ir a misa? ¿Entonces ya no vas a tener crucifijos ni imágenes en tu casa? ¿Entonces ya no vas a tomar la ceniza? ¿Entonces ya no te vas a confesar? ¿Ya no vas a ir al Vía Crucis? ¿Ya no vas a bautizar a tus hijos? Y una serie de asuntos que noten de orden práctico, tradicional y normativo de la religiosidad externa. ¿Se dan cuenta? Cada una de esas cosas en las que piensan, noten, son prácticas. Son prácticas que al final de cuentas son externas,
Y es a lo que él se está refiriendo. De hecho, para el católico, cambiarse de religión es algo poco más que así como que cambiarse de un partido político a otro. Ahora ya no eres del PAN, ahora eres del otro, tal vez PRI, no sé cuál otro sea. Pero tal vez lo que describa mejor su intención al plantear esta cuestión es como que él se refiere a una especie de cambio de país. Ya vas a ir a un templo diferente, ya no al templo donde vamos todos los católicos, vas a ir a un templo diferente, con un cura diferente, con celebraciones diferentes, con prácticas diferentes, con música diferente y con normas de vida diferentes. Pero notan que todo eso está en el orden de lo externo. ¿Hallan ustedes algo de gracia en todo eso? ¿Hallan ustedes algo de la obra del Espíritu Santo o lo espiritual allí en todo estas ideas y lo que tiene en su mente? ¿Encuentran ustedes algo de la unión con Cristo allí en todas esas prácticas que acabamos de mencionar? No obstante, esta clase de cambio es mucho más común de lo que muchos están dispuestos a aceptar. Veamos entonces la realidad del cambio de religión. Por más exagerado que les suene a muchos, es una realidad que un muy alto porcentaje de personas salen del catolicismo hacia el protestantismo actual, y cuando salen no lo hacen por la vía de la salvación. Es decir, que no lo hacen y no se salen a causa de que hayan experimentado la verdadera obra del Espíritu Santo en sus corazones, sino por una experiencia de tipo humano, por una convicción moral o hasta intelectual. Somos y seremos llamados sectarios al decir esto, hermanos, pero es una realidad latente que en el evangelicalismo de nuestro tiempo vamos a encontrar una cantidad exuberante de personas que salieron del catolicismo y llegaron al protestantismo no por motivos de salvación, no por la razón de que fueron salvos y llegan ahora a la iglesia. Y alguno dirá, bueno, pero es que vienen aquí a ser salvos. Y les voy a probar que esto no es siempre o incluso la gran mayoría de las veces no ocurre así. Tan solo piensen en toda la cantidad de personas que cada año pasan del catolicismo a las filas de los ruselistas o los testigos de Jehová. ¿Acaso no podemos decir que en efecto ellos cambiaron una religión por otra? ¿Acaso no podemos decir que ellos cambiaron de religión al mero estilo al que se refieren los católicos? Es decir, cambiaron un conjunto de prácticas externas, de nombres, de lugares, de música por otro. El católico, repito, cuando hace esta cuestión, él incluso se pregunta en su mente, bueno, ¿y cómo se llama el padre allí ahora en tu nueva religión? Porque para él todo es externo. ¿Me explico? ¿Cómo se llama el templo? ¿Dónde está el templo a donde tú vas?
Por eso hoy en día muchos en el evangelicalismo le llaman a la reunión de la iglesia, le llaman templo. ¿Por qué? Porque siguen con la misma idea y la misma forma de pensar. ¿Y a dónde vas? Vamos al templo. Ah, ¿todavía vas a la católica? No, no, al templo cristiano. ¿Me explico? Pero noten pues que al mirar, hermanos, a los testigos de Jehová, no solo en sus creencias fundamentales, sino en su práctica, no podemos decir acaso entonces que ellos cambiaron de una religión por otra, que no hay salvación allí entre ellos. No fueron salvos y entonces vinieron y formaron esa asociación. No. En efecto, cambiaron una religión por otra. Se cambiaron de religión. Ahí aplica clara y correctamente, hermanos, ese cuestionamiento. Piensen ahora en los que pasan del catolicismo al mormonismo. ¿Recuerdan a los mormones? Esos que creen en Mormón, precisamente en el libro de Mormón, donde dice que había un tal Ángel Moroní que escondió unas cosas allá y que luego las encontró José Smith y él solo las pudo entender y se las dio a algunos, y ahora el libro de Mormón es como una Biblia paralela o alternativa a la Biblia. ¿Podemos decir que son cristianos que vinieron a salvación? No, efectivamente no. No podemos entonces decir con toda claridad y franqueza que en efecto ellos cambiaron de religión, cambiaron una serie de prácticas, dogmas, creencias, tradiciones, el lugar donde se reúnen y todo, por otro diferente. Sin el componente interno de la gracia espiritual salvadora. Pero vayamos ahora un poco más lejos. ¿Qué de los que se pasan a sectas unitarias como la Luz del Mundo? Los que ahora están en la Luz del Mundo, ¿pasaron del catolicismo a la Luz del Mundo por salvación? Es decir, ¿fueron salvos y acabaron en la Luz del Mundo? No, hermanos. Como hemos mostrado ya y hemos expresado en otras ocasiones, estas sectas unitarias han rechazado doctrinas fundamentales como la Trinidad, la salvación por gracia, y han adoptado tremendas herejías anticristianas y antievangélicas, hermanos. No hay salvación en esos lugares. Y podemos decir que en efecto cambiaron una religión por otra al mero estilo en que los católicos lo plantean. Así es, hermanos. Cambiaron de lugar, cambiaron de costumbres, cambiaron de música, cambiaron de ropa, cambiaron hasta de lenguaje, pero gracia interna, salvación verdadera, unión con Cristo, ¿podemos decir que hubo? Evidentemente no. Ahora, ¿qué me dicen del falso evangelio de la prosperidad? ¿Consideran que hay salvación en el entorno que promueve la codicia, que promueve el materialismo y que promueve el antropocentrismo y que rebaja la obra de Cristo y la majestad de Dios al nivel de un sirviente de los hombres? ¿Consideran ustedes que allí hay salvación? Y las personas que salen del catolicismo a congregarse en estas congregaciones que se predica el falso evangelio de la prosperidad, ¿no se cambiaron también de religión?
una religión por otra? Cuando no ha habido nada en el corazón. ¿Y qué decir de los demás centros cristianos y comunidades de amistad y amor cristiano, cuyos asistentes se esconden toda la semana para que no los descubran que son cristianos en sus trabajos, en sus escuelas, y que solo se acuerdan de Dios el domingo? ¿Habrá habido una verdadera salvación allí? ¿Una unión con Cristo? Si toda la semana se viven escondiendo en sus escuelas, en sus trabajos, de que sepan que son cristianos, de que no los vayan a descubrir y solo se acuerdan de Dios, y algunos solo toman la Biblia cuando es domingo. No van solo a misa el domingo a cumplir, pero ahora a otro templo. ¿No es eso lo mismo? ¿No se cambiaron de religión al mero estilo de como lo mencionan y se refieren los católicos? Tienen 15, 20 años en el Facebook y apenas encuentras unas cuantas pocas publicaciones acerca de Dios, y son las que dicen: Dios es amor. Pero alguno dirá: pero yo no soy así. Yo estoy convencido de que esta es la verdad. Yo no falto ningún domingo. Pues con mucho pesar le digo que también hay católicos que nunca faltan a misa los domingos y que están convencidos de que están en la verdadera religión que dejaron los apóstoles. E incluso hay católicos que van a las 2 o 3 misas del domingo y también entre semana. Sí, los hay. O sea que de practicar, de ir, de hacer externamente, se puede hacer en aquella religión, en esta o en aquella otra. ¿Están siguiendo? Esa práctica externa de las normas de ahora voy allá, de ahora este tipo de música, ahora esto o esto otro, se puede hacer en todos lados, sin que eso signifique ninguna obra interna de salvación. Miren al apóstol Pablo, que nos dijo: mi vida pues desde mi juventud, la cual pasé desde el principio, pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, miren, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Se puede entonces vivir una conducta rigurosamente moral y no ser salvo? Sí, hermanos. Pero para responder mejor a esa pregunta, pasemos a nuestro tercer y último punto: los signos del cambio de religión. Nos preguntábamos, ¿se puede entonces vivir una conducta rigurosamente moral y no ser salvo?
Veamos el ejemplo del apóstol Pablo. Acompáñenme a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Dice el versículo 4. Filipenses 3, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hasta ahí. Miren, hermanos, las cosas que el apóstol dice que hacía en el Espíritu. Miren las cosas que el apóstol dice que hacía ahora que es salvo. No, estas son las cosas que él hacía en la carne. Lo que nos enseña, hermanos, que todas estas cosas, noten ustedes que todas ellas son externas. Todas las que notas, las que expresa son externas. 5. Circuncidado al 8º día, ¿es externo o interno? Es externo. Del linaje de Israel, ¿es externo o interno? Es externo. De la tribu de Benjamín, externo. Hebreo de hebreos, externo. Cuanto a la ley, fariseo, externo. Cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, externo también. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Noten entonces que se puede parecer externamente una persona moral, recta o correcta y andar en la carne, es decir, no ser salvo. Ya nos dijo que el fariseísmo era una religión externa, la que vivía cuando no conocía a Cristo, ¿se acuerdan? Pero miren pues entonces cómo nos dice que vivía su religiosidad externa. En cuanto al celo, está diciendo, yo era hasta perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. ¿Quién de nosotros puede decir que manifiesta tal fervor en su servicio a Dios y que conforme a la ley es irreprensible? Y el apóstol Pablo dice, yo lo hacía y era en la carne. Es decir, en mí yo. No por la obra del Espíritu Santo en mí, sino en mi carne, en mi fuerza. Ahora, válgame la expresión, ahora sí, en mi fuerza de voluntad. De manera que, miren entonces qué compleja se vuelve, hermanos, esta situación. Miren entonces qué difícil se vuelve reconocer a uno que sea verdadera o genuinamente cristiano. Lo que el apóstol nos está diciendo es que si nosotros le hubiésemos conocido cuando él vivía allá en la religiosidad externa, nosotros habríamos jurado por el templo y por el altar que él era cristiano. ¿Me explico? Así como
hoy en día se pueden encontrar muchas personas de las que se pudiera jurar por el templo y por el altar que son cristianos, pero que luego de un tiempo, por una u otra razón, manifiestan lo que hay en el corazón al final y decimos, no, pero si era cristiano, pues si era bien recta y justa la hermana, pero tanto conocimiento que tenía. Miren al apóstol Pablo, que nos dice, si me hubieran visto a mí, ustedes jurarían que yo era cristiano. Este testimonio que nos da el apóstol nos conduce a la cruda realidad de que podemos encontrarnos con personas que durante algún tiempo, incluso años o hasta décadas, externamente parezcan cristianos, con una vida moral correcta, asistiendo regularmente a las iglesias, participando en alguna u otra cosa en la iglesia, pero que en el interior no tienen a Cristo. Qué escalofriante realidad, ¿no les parece eso? ¿No les ha tocado conocer, sobre todo en los lugares donde el Señor los sacó, personas tan pulcras que ni siquiera se atreven a usar camisas de manga corta porque creen que es pecaminoso? Personas tan pulcras que hablan con toda propiedad, pero que claramente no conocen a Cristo, aunque hablen de Él. ¿No les tocó conocer personas así? ¿Les ha tocado conocer personas tan recatadas que se abotonan hasta la barbilla, que usan faldas hasta las suelas y se conducen con toda propiedad, pero que claramente no conocen a Cristo, aunque hablen de Él? Personas que aún están dispuestas, mujeres, por ejemplo, a jamás en la vida maquillarse ni cortarse el cabello, porque piensan que es pecaminoso. Y de hecho señalan y tachan a las que se cortan el cabello y sobre todo que se lo pinten, no, van directo al infierno para ellas las que hacen eso. Pero hay mujeres que hasta pueden estar con una tela en la cabeza, con una tela en la cabeza todo el día, pero que no conocen a Cristo en el interior, aunque hablen de Él. ¿Han conocido personas así? ¿No era así en los lugares de donde el Señor les sacó? ¿Cómo es todo esto posible? Por el efecto de los falsos evangelios que se predican en el evangelicalismo de nuestro tiempo, hermanos. Todos estos fenómenos se dan a causa del efecto de todos los falsos evangelios que se predican en el evangelicalismo de nuestro tiempo. Ese es su efecto y eso es lo que han producido. Pero ¿hay alguna forma de identificarlo, de distinguirlo? Cuando alguien se ha cambiado de religión solamente y ahora adopta algunas nuevas normas, aunque sean más rigurosas incluso, distinguirlo de aquel o aquella que ha sido genuinamente salvo. Bueno,
Tal vez no haya una forma de distinguirlos infaliblemente. Pues de este lado de la eternidad, hermanos, no hay una forma infalible de distinguirlo. Pero ciertamente existen algunos signos que podrían ayudarnos a identificarlo. Primeramente quiero dar una breve lista de signos negativos para enseguida observar los signos positivos. Es decir, vamos a ver primero cómo distinguiríamos a alguien que se ha cambiado de religión y luego cómo distinguiríamos a alguien en quien la gracia ha obrado verdaderamente. ¿Cómo distinguir entonces a aquellos que se cambiaron solamente de religión? Bueno, 7 cosas principales. Primeramente, que manifiestan una convicción meramente doctrinal. Aquí entran muchas personas que llegaron a la fe, y digo ahora fe entre comillas, que llegaron a la fe porque alguien les convenció de que la Iglesia Católica estaba mal, porque adoraban imágenes o confesaban a las personas o lo que sea. Esto es una realidad. Muchas personas salieron del catolicismo porque alguien tomó su Biblia, les mostró y les dijo, mira, aquí dice que adorar imágenes es pecado y mira, ahí están adorando, vente para acá. Y dijo aquel o aquella, bueno, sí es cierto. No, pues, y luego sabes todas las cosas malas que ha hecho el catolicismo allá en la Inquisición y cuánta cosa. Sí, no, pues entonces, ¿a cuál templo vas tú? A este otro templo. Vamos. Esa persona va dirigiéndose al protestantismo, cambiándose de religión. No ha sido salvo. ¿Me explico? No es la salvación la que lo condujo al cristianismo. Y aquí, hermanos, no podemos cerrar los ojos y decir que esto no pasa en las iglesias que se consideran reformadas, puesto que también hay personas provenientes de congregaciones con doctrinas falsas o hasta heréticas y que llegan a la razón de que las doctrinas reformadas son las que están alineadas a la enseñanza de la Escritura y dicen, voy a dejar mi congregación pentecostal porque esas doctrinas son las buenas. Sin que eso signifique que tanto en ese lugar donde estuvo tenía salvación, como que al venir a las iglesias reformadas la adquiera. ¿Me explico? La segunda manera, hermanos, de distinguir es que muchas de estas personas también llegaron por el medio de la manipulación emocional. Y esta es otra de las formas más comunes por las que las personas llegan a las iglesias protestantes. Porque hay buena música, porque hay una buena banda, porque hay actividades juveniles, porque hay actividades de damas, grupos de jóvenes, grupos de niños, etc. Llegan allí, les agrada el ambiente,
les agrada la música, les gusta y se quedan. ¿No llegaron alguna vez a conocer a alguien en los lugares de donde el Señor los sacó que les decía, pues es que a mí me invitaban a aquella iglesia y fui, pero cuando llegué a esta y vi que la música estaba más prendido el ambiente, me gustó más acá? Y aquí estoy, aleluya, gloria a Dios. ¿No les tocó conocer gente así? De igual forma, muchos llegaron o se quedaron a través de los mensajes sensibleros, de las famosas campañas de sanidad, de milagros, esos mensajes de autoayuda, de sanidad interior, etcétera, que los invitaron a una campaña. Ahí se dio un mensaje sensiblero. Se pusieron a llorar porque se acordaron de su abuelita que se había muerto y mira, tu abuelita tanto que te quería y tú tan ingrato y ya se acabaron llorando y pasaron al frente, se abrazaron y lo que sea y dijeron, aquí está buena, esta es la buena, esta es la buena. Pero ¿dónde está la unión con Cristo allí? La salvación, la gracia interna en el corazón. Hay mucho, hermanos, que hablar sobre esto y muchos ejemplos que dar, pero necesitamos avanzar. La tercera es una atracción carnal. Tercera forma en la que es común que las personas cambien de religión es que lo hacen por una atracción carnal. Y aquí nos referimos a varias cosas, principalmente a que, por ejemplo, casi todos podemos decir que hemos conocido a alguien en las congregaciones de donde el Señor nos sacó, que llegó allá porque estaba pretendiendo a una muchacha de la iglesia. ¿No les tocó conocer a alguien así? Que llegó a la iglesia porque estaba pretendiendo a tal muchacho o muchacho. Y por eso empezó a ir. Porque la muchacha le dijo, ay, yo no puedo ser tu novia porque yo soy cristiana, pero si vienes a mi iglesia, entonces yo creo que sí se hace. Y pues ahí va aquel. Y empezó a asistir, a congregarse allí. ¿Y qué pasó? Por lo general, hermanos, por lo general, tal cosa terminó en un abandono de la congregación por parte de ambos. O en el mejor de los casos, en una religiosidad externa. Ahora, quiero volver a hacer la aclaración, hermanos, porque alguno dirá, pero es que allí ya luego puede venir a ser salvo. Sí, eso es una realidad. Pero ¿cuántas de todas estas veces sucede? También la anterior, hermanos, no es la única motivación carnal que lleva a muchos a las congregaciones. Aún hay otra más popular y son los conciertos supuestamente cristianos, por ejemplo. Nos invitaron a un concierto, a una actividad de jóvenes, a un esto, a un lo otro, a un convivio, a un paseo, a un aquí o allá. Y les gustó el ambiente. También como cierto pseudo cantante
según cristiano, justificó estas cosas en una canción diciendo, según él está cantando a Dios y le dice, ¿sabías que nunca iba a aceptarte sin aceptar mi razón? Y averiguaste que lo mío no era escuchar un sermón y convertiste tu verdad en acordes de canción. Literalmente, así dice. Así como aquel cierto predicador famosísimo continuista, yo creo que es el predicador continuista más famoso, dijo que los raperos y los hip hoperos pseudo reformados son los George Whitefield y los Spurgeon de nuestro tiempo. La cuarta, hermanos, es decir, como identificamos, recuerdo, se ha cambiado de religión, es que se hace por una carnada material. Es decir, ahí tenemos al falso evangelio de la prosperidad promoviendo la codicia y el materialismo. Les dicen, ven y acá, si das, te vas a hacer rico, vas a tener 100 veces más, y ahí va. Y dan, y mucha gente lo hace. Es impresionante escuchar los testimonios de personas que son desfalcadas por esas organizaciones que no son iglesias. Esas organizaciones que les piden hasta las escrituras de sus casas y ahí va la gente y se las da. ¿Hay ahí salvación, unión con Cristo? También asimismo el ven a recibir tu milagro. Ven a que todos tus problemas sean resueltos. Y ahí van las personas a que su problema se les resuelva. Están saliendo por salvación, porque fueron salvos de allá. Y nuevamente, repito, dirán algunos, pero es que ahí ya estando, ahí se les predica y pueden creer. ¿Ustedes creen que en donde se predica el falso evangelio de la prosperidad se va a predicar el verdadero evangelio para salvación? Allí donde se predica contra la Trinidad, se predica un falso evangelio como en la luz del mundo y se sostienen aberrantes herejías. ¿Alguien permaneciendo ahí luego va a venir a la salvación? La quinta característica o el quinto signo es una animadversión a los mandamientos de Dios. ¿Cómo identificamos que una persona se ha cambiado de religión? Porque manifiesta una animadversión a los mandamientos de Dios. Es decir, encontramos muchas personas en lo que hoy se llama cristianismo rechazando la obediencia como fruto de una verdadera salvación. Y dicen, no, yo ¿por qué tengo que obedecer? Cristo, Dios es amor, Jesús vino a amarnos y Él ya hizo todo, yo ya no tengo que hacer nada. Eso es legalismo. Y ahí también algunos cuando reconocen algunos preceptos que deben obedecer, no lo hacen sin una renuente batalla de cuestionamiento sobre si la Escritura en realidad enseña esas cosas o no. Esto es
personas que tienen un espíritu beligerante hacia la escritura, hacia la autoridad eclesiástica, y están en pleito y pleito y pleito. Esa gente que aquí tendemos a decir que es contreras para todo. Pero se hacen llamar a sí mismos bereanos, entre comillas, hermanos. Esa clase de personas que siempre están preguntándose hasta dónde puedo llegar o hacer sin quebrantar el mandamiento. ¿Qué sí puedo hacer o hasta dónde puedo sí hacer o hasta dónde no puedo decir o hasta dónde puedo esto o lo otro sin quebrantar el mandamiento? Es decir, buscando siempre cómo puedo seguir haciendo lo que me gusta antes de que desobedezca el mandamiento. El sexto síntoma es un desinterés y apatía por el reino de Dios, que solo se acuerdan de Dios los domingos. Entre semana, Dios no está en sus mentes, Dios no está en sus corazones y mucho menos en sus hogares. Olvídense que haya un devocional en la casa. No están dispuestos a hacer ningún esfuerzo ni sacrificio por la obra de Dios, sino antes bien, la obra de Dios es lo primero que sacrifican cuando se ven en alguna disyuntiva. Son apáticos con las necesidades de la iglesia y no prestan ningún servicio a la causa del Señor. Las congregaciones, hermanos, están llenas de personas que llegan, se sientan, oyen o se divierten, se van y siguen viviendo sus vidas como si nada. Eso es cambiar de religión. Y por último, puede haber más, hermanos, pero el tiempo no nos alcanza. Por último es una vida de hipocresía. En la iglesia tienen una conducta, tienen una cara, una sonrisa que desaparece cuando llegan a su casa. En sus lugares de trabajo o estudio, ni siquiera saben que son cristianos. Y hasta pueden contar con ellos para todo engaño y maldad. Porque ni idea de que sean cristianos. O de qué cosa crean. No hay sinceridad en sus corazones, sino que son como los fariseos, sepulcros blanqueados. ¿Cuántas de esas personas no llegaron y se quedaron en las congregaciones por esa clase de motivaciones y permanecen hasta el día de hoy allí? Porque Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, ¿verdad? Aprendieron el lenguaje de los cristianos o de los protestantes. Dios te bendiga, bendiciones, aleluya, amén. Aprendieron las normas de su congregación. Se aprendieron los versículos y salmos bíblicos más típicos. Aprendieron a vivir en el ambiente de los no católicos. ¿Pero significa eso que fueron salvos? ¿Significa eso que están
unidos orgánicamente a Cristo? Y entonces, ¿cómo podemos diferenciar de los que sí están unidos a Cristo? Aquí, hermanos, es donde radica la fundamental importancia de conocer lo que los puritanos llamaban marcas de gracia. Todo lo que acabamos de expresar, si ustedes se fijaron, en general es externo. Pero la forma en la que podremos identificar si alguien más o si nosotros mismos no nos hayamos cambiado de religión es por las marcas de gracia, por la obra interna. Y solo voy a mencionar 12, hermanos, por cuestión del tiempo. Pero meditemos en esas y busquémoslas en nuestro corazón. La primera de ellas, hermanos, es decir, para distinguir a alguien que de verdad vino a salvación, es que tiene una clara visión de la corrupción, vileza, suciedad y miseria propia. Primero, es que el creyente que ha sido genuinamente salvo tiene una clara visión de su propia corrupción, de su propia vileza, de su propia suciedad, de su propia miseria, y no le da vergüenza admitirlo. ¿Sí me explico? Porque alguien dirá, bueno, sí, sabemos que todos somos pecadores, pero no hay que andárselo diciendo a todo mundo. ¿Sí me explico? El cristiano no le avergüenza, hermanos, eso. Al contrario, ¿saben? Eso glorifica al Señor. Eso glorifica al Señor, trae gloria al Señor, reconocer aún públicamente, hermanos, estas cosas. Esta visión de nuestra corrupción es lo que conduce a una convicción de pecado que la Escritura describe como estar contrito. Pero esa palabra contrito también es una palabra muy usual entre los protestantes y ya no sabemos ni qué es. Pero si decimos, hermanos, que la convicción de pecado es estar despedazado, eso ya tiene más sentido. ¿Me explico? De hecho, esa expresión contrito en realidad quiere decir destrozado. Pero destrozado también ya se usa tanto, se me tiró la paleta, ay, estoy destrozado porque se me cayó. Ya se usa para cualquier cosa, hermanos, ¿no es así? No, estar destrozado es estar hecho pedazos literalmente, hermanos. Esto incluye la mente, las emociones, el corazón, la voluntad. Por eso el cristiano puede ser como aquel publicano que se golpeaba el pecho con toda su fuerza al mirarse miserable. Ahí está la primera gran marca de gracia, hermanos, de salvación verdadera. No como cierto predicador de esta ciudad que una vez dijo, no somos gusanos podridos, somos los hijos del rey. Y de hecho le decía a su gente, no anden diciendo eso, quítense esas cosas de la mente, somos los hijos del rey. Cuando dice el texto que el que justifica al impío es abominación al Señor, se está cumpliendo allí.
La segunda marca, hermanos, es un arrepentimiento que involucra tanto la mente como las emociones y la voluntad. Es decir, que hubo un arrepentimiento que está involucrando la mente. Ya vimos eso, ¿se acuerdan cuando vimos el arrepentimiento? Así que no me quiero tomar mucho tiempo. Es un lloro y es un dolor, un desprecio de sí mismo por el pecado. Es mental, es emocional y mueve la voluntad. No es solo emocional y no mental, porque aquel que lo invitan al frente, porque se habló de la familia y pasen por familias, pasen cada familia, abrácense y acaba llorando y se siente mal y todo y llora mares y cuanta cosa. ¿Qué hubo allí en la mente respecto al Evangelio, respecto a su condición, respecto a Cristo? No, hermanos, solo emoción y nada más. Un arrepentimiento involucra un verdadero, la mente, las emociones y la voluntad. La tercera marca de gracia es una fe que involucra también la mente, las emociones y la voluntad. Porque el evangelicalismo de nuestro tiempo predica una fe que se deshace de la mente, que se tiene que deshacer de la mente y que fuerza a la voluntad a creer algo que en realidad no cree. Si tiene que apretar los dientes y decir, sí va a suceder, lo creo, esa no es fe. Esa no es fe. La cuarta es una gracia eficaz interna santificadora. El creyente experimenta un poder sobrenatural interno que le conduce a la santificación. La quinta son inclinaciones internas, es decir, del corazón a la verdadera piedad, a la santificación. Experimenta un anhelo ferviente, desea de verdad con todo su corazón ser santo, ser santificado, vivir piadosamente como el Señor lo ha mandado. Esto es lo que nuestro Señor Jesucristo describía como hambre y sed de justicia. La sexta marca de gracia es una cerviz blanda, es decir, una disposición natural a humillarse sin mayor resistencia. Una disposición natural a humillarse sin mayor resistencia. El creyente está dispuesto a humillarse. Pero el que dice, mejor es vivir de pie, o cómo era, al revés, ¿verdad? Mejor es morir de pie que vivir de rodillas. Eso es todo lo contrario. Eso es una cerviz dura, que prefiere morir antes que soltar su orgullo. ¿Me explico? La gracia, por eso se llaman marcas de gracia, porque tuvo que haber una gracia que transformara esa mentalidad y ese corazón, esos sentimientos rebeldes en un corazón blando. Una disposición a humillarse. ¿Sí? Me humillo. Tengo que pedir perdón, lo pido perdón. Tengo que humillarme, me humillo. No se resiste a hacerlo. Eso es una obra de la gracia que
muy difícilmente puede ser replicada por alguien en quien no haya operado esa gracia. Pero es cierto que puede haber, y las hay personas que tienen una naturaleza dócil, que por naturaleza son dóciles. Pero hay que saber distinguir la diferencia. La séptima marca de gracia es un profundo y creciente sentido de pobreza de espíritu o indignidad personal. Un profundo y creciente sentido de pobreza de espíritu o indignidad personal. Esa es una marca de gracia. Sentirse torpe, sentirse necio, sentirse indigno, sentirse incapaz, desprovisto de toda fuerza. Y un sentido cada vez más creciente de eso solo lo puede obrar el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacerlo. La octava es un genuino repudio a la hipocresía. El creyente, una de las cosas que más le repudian o que contemplarían lo más última de las circunstancias es ser hipócrita. Es decir, manifestar una cosa por otra. La novena marca, hermanos, es un espíritu enseñable. Aquel en quien la gracia ha obrado tiene un espíritu enseñable. Está dispuesto a reconocer que no lo sabe todo, que necesita ser enseñado y que puede ser enseñado y que debe ser enseñado. Pero el que vive recalando, reclamando y diciendo, no, yo sé, yo ya sé eso. ¿A mí por qué me van a enseñar? Hermanos, esa persona no tiene un espíritu enseñable. La décima marca de gracia es un corazón manso. ¿Cómo es un corazón manso? Ustedes pueden decirle, ustedes pueden corregirle y no se va a alebrestar. ¿Me explico? La onceava es un espíritu obediente y sujeto. Está dispuesto a obedecer la palabra de Dios y se sujeta a la palabra de Dios. Esto también se asocia con que ama la ley. La gracia le ha llevado a que ahora ama la ley. Ama, hermanos, genuinamente al Señor, su causa, su gloria, y se duele cuando Dios es deshonrado, cuando se le falta el respeto a Dios. Le ofende también. Miren a Finés. Miren a Finés, que fue capaz de agarrar una lanza y atravesar a aquel perverso. Y por último de nuestra lista, aunque hay mucho más, hermanos, es un espíritu afable, benigno y desprendido.
Una marca de gracia es que ustedes van a encontrar que estos creyentes son personas afables, son personas de un espíritu tierno, afable, dulce, fácil de tratar, amable, que es benigno y que está dispuesto a dar, es desprendido, no es codo, como decimos, mezquino, no es agarrado, se desprende, porque ya no está atado a las cosas de este mundo. Y hay otras más, hermanos, pero el tiempo ya se nos pasó. Estas gracias internas, hermanos, muy difícilmente pueden ser replicadas de la manera que los manifiestan los cristianos verdaderos. Así que cuando observamos estas cosas en otros o en nosotros, allí estamos distinguiendo marcas de gracia. Oremos, hermanos, al Señor.